En los años finales de los 80, principios del 90, se elimina el campo socialista y todas las ayudas que había de esa etapa de la Unión Soviética se eliminan y la gente tuvo que tomar otro rumbo, ¿no? O sea, la realidad pesaba mucho económicamente y la realidad cubana cambió. ¿Qué tal y muy buenas noches? Acaban de ver un fragmento de este documental llamado Alumbrones, que es la historia de 12 artistas cubanos que viven en la isla, que a pesar de tener escaseces y de no tener todos los materiales y los productos que necesitan para poder crear, aún así logran hacer un gran trabajo en el medio de la escasez que vive todo el pueblo cubano. Sin duda que es una obra especial, muy única, que usted va a disfrutar. Quédese con nosotros y bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información, debate y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos. A trabajar para usted. Bueno, como les acabo de decir, vamos a tener la dicha de poder ver este documental que se llama Alumbrones. Está hecho hace más o menos 12 meses. Se ha presentado en varios festivales de cines de los Estados Unidos, lo cual es muy bueno, porque usualmente obras que mencionan las escaseces y los problemas del régimen castrista o de lo que vive la isla de Cuba no son muy bienvenidos en algunos de los cines o en algunos de los diferentes festivales de cine de los Estados Unidos, pero este ha tenido una gran aceptación. Aquí le voy a mostrar otro fragmento y después le voy a presentar a algunos de los integrantes y los productores y los editores y los creadores del mismo. Adelante. Yo creo que hay una emoción que es indescriptible. Es una emoción que tiene que ver con el mar, con la ciudad y con la gente. Es una mezcla explosiva que yo no te la puedo describir, pero es una energía interesante. Es muy fácil convertirse, hacerse surrealista aquí. Aquí en Cuba es muy sencillo hacerse surrealista. Casi nada más que hay que salir con un papel y un lápiz a copiar lo que está pasando. Cuba está al día. Hay gente que está haciendo cosas muy actuales, o sea, a la par de lo que se está haciendo en el mundo y yo creo que el arte cubano, estoy seguro que tiene un lugar, sí, tiene un lugar importante. Es como un lugar donde fluyen energías que son interesantes y que culturalmente la gente es muy expresiva. Y yo creo que esas emociones se sienten, ¿no? Yo creo que hay muchos artistas que escogen La Habana porque hay una energía especial de este país. El periodo especial fue un trauma muy grande. Comenzó desde el año 91, 90-91, con la caída del campo socialista, el muro de Berlín. Y Cuba pasó en pocos días, perdió prácticamente el 85 o el 90% de los mercados y el 85 o el 90% del comercio. Era un momento muy complicado para la realidad cubana y eso yo creo que marcó el mayor trabajo de la plástica cubana, ¿no? De los años 90. Me gusta pensar que los cubanos tenemos una manera especial a la cubana de hacer las cosas. Y entonces se me ocurrió, ¿por qué no reciclar? Encontrarle nueva vida a ese material y llenar paredes que son un poco feas y que aquí al lado del mar sufren del deterioro de los elementos. Cada nuevo huracán, yo sé que mi amado Santa Fe luce un poquito peor. Y entonces empecé a incorporar el uso de los azulejos, de las tacitas.
Y con esmaltes tú puedes hacer una carita y le da nueva vida a un lugar. Es como en bajo costo lograr crear un ambiente maravilloso, algo que no se parezca a nada, pero que tiene un significado para ti. Los vecinos se les rompen las cosas y me guardan los pedacitos del búcaro. Y la manera de agradecer eso es poniéndolo en mi pared y honrando que se tomen la molestia de recoger uno por uno los pedacitos de tacita, de plato, de lo que sea. En los años finales de los 80, principios del 90, se elimina el campo socialista y todas las ayudas que había de esa etapa de la Unión Soviética se eliminan y la gente tuvo que tomar otro rumbo, ¿no? O sea, la realidad pesaba mucho económicamente y la realidad cubana cambió. Entonces todo esto se produjo de una manera inesperada, hay que decirlo porque es una verdad. En medio de esa situación se recrudeció más el embargo, lo que le llaman embargo o bloqueo. Realmente pasó así, o sea, ahí surgieron la ley Torricelli, la ley Helburgo, una serie de leyes que reforzaban aún más el cerco económico. Entonces era como una especie de situación aberrante porque era por los dos lados, o sea, no había dónde buscar. Ahora mismo dicen que que van a quitar cualquier cosa, que van a quitar la luz por una semana. A mí eso no me afecta. Empiezo a trabajar bien temprano hasta que va y cuando llega a la casa me baño y para la cama. Y al otro día igual. No puedes hacer otra cosa. Entonces el hombre tiene que aprender a buscar sus mecanismos para poder subsistir, y aquí en esta sociedad tenemos muchos problemas. Y por eso también el cubano también es tan creador. El cubano busca un cubano y por favor. Estamos, mira, sobreviviendo. Mira, sí, es complicado. Es decir, cómo nosotros lo hacemos, ni yo mismo lo sé. Es decir, hay veces no hay nada para comer, ¿no? Normal, hay que inventar y hay que salir y si no tenemos dinero estamos fritos, hay que pan con lo que haya, cualquier cosa, ¿entiendes? Esto es una locura, me gusta, es verdad que se pasa mucho trabajo. Hay días que te levantas, abres el refrigerador y el refrigerador se hizo santo, está blanco completo. Pero igual, al final es bonito, somos felices, pintamos, compartimos, nos criticamos, jodemos cantidad, nos damos chucho con los cuadros, ¿no? Nos decimos los mamaluchos, pintamos más, pero pintamos mucho. Sí, es nuestro dicho, es nuestro. Nosotros, a ver, también nos introducimos aquí, estamos aquí porque al final tenemos un objetivo fundamental que fue por el cual decidimos que cualquier trabajo que pudiésemos pasar, lo íbamos a superar, ¿entiendes? Porque tenemos un objetivo fundamental y es pintar. Bueno, acabamos de ver el primer fragmento de esta obra que le vamos a dedicar a este documental exclusivo de Mira TV y le queremos dar la bienvenida al señor Fermín Rojas, que es productor de cine y además productor de Alumbrones. Gracias. Muchas gracias Rojas por estar con nosotros. Aquí está Darían Rodríguez, que es uno de los 12 pintores cubanos que están destacados en este documental, que sin duda tú nos puedes contar muy bien esas penurias o esos problemas que ustedes pasan para poder crear su obra. Y está con nosotros desde Nueva York el señor Bruce Donnelly, que es surafricano y que es el director de Alumbrones. Mr. Donnelly, can you hear me? ¿Me puede escuchar, verdad? Yes, hello, how are you doing? Yes, good to have you. Un placer en tenerlo en el programa. I'm going to just shoot the first question. Le voy a hacer la primera pregunta. Sure. ¿Cómo es posible que un surafricano quiera ir a Cuba a hacer un documental sobre el arte? How come a South African falls in love with Cuba and wants to do a documentary about art? South Africa is a long way from Cuba, I know. Que Sudáfrica está bastante distante de Cuba, sí. But I grew up with some kind of inexplicable passion and love for the place. Pero yo me crié con una pasión que no es explicable o no se puede explicar muy bien por la isla.
Many Cubans in South Florida, muchos cubanos en el sur de la Florida, think just like you. Piensan igual que usted, a unos niveles un poco exagerados, to some exaggeration levels. Usted se ríe también, entonces, sin duda que es legítimo preguntar, ¿no? Y le agradecemos mucho a este muchacho documentalista joven que quiera haber dedicado su tiempo y su energía y su dinero en hacer esto. Pues lo interesante es no solamente el interés que Bruce se tomó en Cuba o en el arte de Cuba, pero de la manera que la película se desarrolló y como nosotros nos conocimos fue muy interesante. Yo me había retirado de una carrera de 30 años de hipotecario, de banco, y a través de amistades conocí a una mujer en Boston que tiene una galería que se llama la Galería Cubana. Que es un punto interesante porque en los Estados Unidos para una galería representar y vender arte de Cuba tienen que tener una licencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Absolutamente. Entonces, yo le acepté un trabajo ahí, empecé a ayudarla con la galería en el 2011, al mismo tiempo que Bruce había visto arte en la Galería Cubana en Boston y se había inspirado para hacer el documental. Entonces, a través de Michelle Wojcik, la dueña de la galería, él conoció a los artistas. En el empezar de 2012 me invita a ella a ir a Cuba de compras para el surtido del de la próxima temporada de arte, de ventas. Y entonces Bruce se reúne con nosotros en Cuba al mismo tiempo y les cuento que fue la primera vez que yo había regresado a Cuba desde irme en el 1966. Oye, pero ¿cómo es posible que Cuba pueda producir un buen arte, que todavía lo produce independientemente de si esos artistas están apegados o no a la revolución? El buen arte que se produce en la isla, sin casi instrumentos, sin casi ningún tipo de material para hacer una buena obra. Los cubanos nuevamente resuelven. Ya regreso. La información en las artes plásticas es muy importante, y más la información visual, porque es lo que te va permitiendo ir educando la vista, es lo que te va permitiendo ir ampliando tu horizonte, no ver lo que tú ves en la escuela nada solamente, y por eso es que se crean esas imágenes, que era lo que decía Ariel Luis Enrique ahorita, de que no, ya me quiere la academia es la academia, y ya no voy a ver la expresión, no voy a ver instalación, no voy a ver más nada. Eso pasa por la falta de información, la carencia de información. Y el internet, si no tenemos internet, sería ojalá un privilegio tener internet, se pudiera ver muchas cosas. Eso es una de las cosas que golpea al arte cubano también hoy en día. Uno de los momentos más felices de mi vida podría ser la primera vez que una galería le hizo caso, es decir, me demostró con su aceptación que lo que yo hacía no era solo un divertimento, sino que podía tener una vida, que podía tener una mejor económica para mí, para mi familia, que yo podía vivir de una manera digna y honrada a partir de lo que yo hacía. Y la mayoría de la gente que vive del arte está totalmente independiente, o sea, independiente en el sentido de que hacen su obra de punta a punta y, o sea, no trabajan por una institución. A mucha gente sí, muchos artistas han sido profesores, incluso son todavía, y hacen su obra, o sea, pero tienen el vínculo ese con una institución, porque son profesores, porque tienen algún tipo de... Pero el artista independiente en Cuba es hace no me acuerdo qué año hubo una ley que ya reconocía al artista como creador independiente. En La Habana de Noche, periodo especial, hubo muchos apagones. Venía la luz, no se sabe ni cuándo, ni a qué hora. Entonces la gente se iban para el malecón a beber, a dormir. Te imaginas en verano sin un ventilador, sin nada. Entonces la gente se iban para el malecón ahí y amanecían. Porque era un calor en todo, por lo menos en la parte esta de Centro Habana es horrible. Donde he pasado tanto tiempo viviendo, llevo 20 años ya viviendo aquí. Y entonces, eso me inspiró La Habana de Noche. Y La Habana de Noche tiene un cielo muy oscuro, la capital, toda la ciudad oscura. Y entonces encima del malecón hay una pareja. Y debajo se ve Yemayá.
Y entonces, bueno, muchas lunas, porque fue mucho tiempo a oscuras en la ciudad. Bueno, en el país completo. Los consejos de mamá fue una serie que hice, que realmente mami no me brindaba esos consejos, pero yo me los inventaba y les echaba la culpa a mi mamá, por aquello de salvarse, ¿no? Al final uno hace obras con cierta participación social o cierto cuestionamiento político, y entonces a veces también tiene que preparar su defensa, como Utopito, que ahora para mí es un personaje que se llena de contradicciones y dice las cosas que tiene que decir, pero yo no tengo nada que ver con Utopito. Ese es su problema, esas son sus ideas. Igual me pasó con los consejos de mamá. Mamá me decía cosas que yo no entendía, pero ahí estaban. Se me ocurrió un día que desconocía la vida familiar de Fidel. Es decir, no sabía si tenía hijos, quiénes eran sus mujeres, quiénes fueron. Y entonces eso como que me fascinó, porque yo me digo que hubiera sido muy bonito haber conocido en años atrás quiénes eran sus hijos, cómo eran, cómo pensaban, y cuál era su mujer, a qué se dedicaba, cómo era su manera de pensar también. Entonces me dije que sería interesante hacer una serie donde expresara al hombre cotidiano. Es decir, a ese hombre que no había podido ver, porque solo había podido recibir al hombre de las tribunas y los discursos. Y entonces comenzó una serie maravillosa, Fidel en el malecón con una mujer desnuda, Fidel arriba de una olla arrocera junto con otra mujer desnuda, Fidel en la vida cotidiana, con un pijama y no con el traje de comandante, jugando con un camaleón o con un lagarto o con un caimito en la cabeza, es decir, al hombre cotidiano, busqué al hombre cotidiano. Ese fue el gran abuelo. La pieza del Gran Apagón de Oliva, excelente, porque tiene todos los ingredientes para ser sarcástica, pero muy humorística, de recordando momentos muy difíciles, pero también como que de suavizando la píldora, como quien dice, ¿no? Muy inteligente, una pieza muy inteligente. Yo no he visto ningún cuadro de él en vivo. Yo pienso que si algún día veo un cuadro de él en vivo, y ya sí, creo que la ponen una destroza en vena, porque ya... Pero hay un cuadro que es El Apagón, que es inmenso. Es un cuadro que tiene, me han dicho que tiene como 10 metros. Una cosa descomunal. Ese cuadro me impresionó desde el primer momento que yo vi esa obra. Yo digo, ya, ¿para qué? No sé ni decirte, no, lo que puedo... Para mí él es un genio. Ya. Intenté recoger en el Gran Apagón el estado espiritual de aquellos años de la década del 90, el que llamamos periodo especial, en que se derrumbó el campo socialista y perdimos prácticamente el apoyo económico y de cierta manera el apoyo político. Pensábamos que el sistema se iba a derrumbar, pero no fue así.
Sencillamente aquellos sueños y aquellos proyectos lograron enderezarse de alguna forma u otra por X tiempo. Hoy atravesamos un momento diferente. Hoy atravesamos un momento que yo llamé una vez en una declaración que hice de remiendos. Es decir, de intentar aliviar o enmendar los errores que se cometieron en todos estos 50 y pico de años. Algo muy complejo y muy difícil, porque no se puede enmendar o aliviar lo que en 50 y pico de años se hizo de alguna manera u otra, con errores y aciertos. Bueno, acabamos de ver otro fragmento de este documental llamado Alumbrones. Como digo, hace un año que se publicó por primera vez o que se enseñó por primera vez en varios cines de los Estados Unidos, en varios festivales de cines. También tuvo una gran acogida. Y aquí tenemos a los creadores y a los directores del mismo y a uno de los protagonistas. Mucha tesis y muchos requisitos y mucha cosa, pero ¿cómo tú consigues las pastas, los colores, los pinceles, ¿no? Sí, indiscutiblemente la escuela te da cierta ayuda en cuanto a materiales. No son la mejor calidad posible, la necesaria calidad para lograr tener una tesis de calidad. Pero bueno, yo por lo menos tuve la ayuda de mis padres, que económicamente me ayudaron, y entonces yo cogí ese dinero y lo invertí solamente en materiales, obviando ropa, obviando todo. Entonces lo invertí en materiales porque era lo que yo quería. Yo quería hacer una buena tesis, no para complacer a un público, sino para complacerme a mí. Claro. Y entonces, de hecho, muchas personas, amistades mías me criticaron, me decían, pero ¿cómo tú vas a hacer eso? No tienes casi zapatos, no tienes ropa. ¿Cómo que te vas a comprar un pincel si no tienes tenis? Esa es mi vida, pero es mi vida y es lo que no entienden. Eso solo lo puedo entender yo. Y tú y los otros 11 que están compartiendo esa misma experiencia. Entonces también otro, como dije al principio, Pedro Pablo Oliva, que es uno de los grandes maestros que ha estado pues en el borde de la revolución. No sabemos si es afecto a la revolución o no, pero no importa, su obra es reconocida a nivel mundial. Bueno. Él habla de su personaje de Utopito, que no necesariamente el público sabe quién es Utopito. Esto es como hablando en segunda persona. Es él, pero se lo achaca a Utopito. ¿Por qué es tan controversial Utopito? Bueno, Pedro Pablo Oliva es uno de los artistas cubanos más importantes, no solamente de la isla, pero uno de los artistas más importantes mundialmente. En el 2007 le otorgaron el Premio Nacional en Cuba. Entonces, una de las series que Pedro Pablo Oliva ha hecho se llama Utopito y los disidentes. Utopito, y él lo dice en el documental, habla de eso, Utopito es un personaje que él ha inventado, que como él dice es un desdoblamiento, y que Utopito tiene sus opiniones y hace sus comentarios, pero que él no necesariamente controla. La boca de Utopito. La boca de Utopito. Pero eso yo creo que muchos artistas hacen eso. Por ejemplo, un artista... Pero eso no se lo están creyendo, porque hace pocas semanas en Pinar del Río no le permitieron exponer su obra porque aparentemente Utopito estaba hablando más de la cuenta. Pero la mejor manera de entender esa serie de Utopito y los disidentes, lo dice, él lo escribió, Pedro Pablo Oliva lo escribió en su blog, se puede ver ahora si pasa al internet, y él dice que para tener utopías hay que tener disidencias. Entonces, Utopito y los disidentes es como un lleva y trae, que para Utopito los disidentes expresan una desatisfacción, y entonces Utopito tiene su idea de cómo deben de ser las cosas. Nuevamente, el gobierno le pasó la cuenta. Vamos entonces a hablar sobre ese hecho de lo que te estaba preguntando, sobre la información. Utopito está pidiendo la disidencia, también está pidiendo información, acceso al Internet. Pero ¿qué pasa? Que el artista en cualquier parte del mundo se inspira por lo que ve, ¿no? Y por su entorno. Ustedes tienen tan poco acceso a la información que cuando alguien pinta, por ejemplo, una bañadera con un cerdo adentro, el cubano entiende por qué es eso. Obvio. Pero cuando esa obra se expone en Francia, ¿usted cree que el alemán va a saber? Entonces dime, ¿eso cómo los ayuda o los desayuda? Indiscutiblemente, sobre todo los estudiantes, los que están comenzando una carrera de arte, tienen muy poca información, tanto visual como electrónica, hay muy poca información. Hay una parte del documental, de hecho, que nosotros mismos empezamos a explicar que sobre todo el arte cubano da vuelta, porque el artista que está empezando, el artista cubano que está empezando, el joven, el estudiante, bebe
de la propia experiencia de los propios artistas cubanos que ya tienen cierta experiencia, cierto nivel, porque no hay otra información. Claro, pero entonces, ¿cómo tú creas una obra original? A partir de ahí, entonces, cuando viene, por eso es que el cubano tiene que tener mucha creatividad. Sí, sí, bueno, para todo. Mira las balsas, que convierten un carro en una balsa. Esos son artistas. Sin duda alguna. Están en el museo. Parece que nos podemos quedar con esta información, el hecho de que el cubano siempre resuelve. Siempre. Ya sea en encontrar un par de zapatos, encontrar el pan para el niño o en pintar una gran obra. Así mismo. No es así. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a seguir mostrando diferentes fragmentos de este documental llamado Alumbrones, que acaba de básicamente salir al mercado o a los cines o al aire o a la publicidad, como usted le quiera llamar, el 12 de septiembre, que ha estado en 9 diferentes festivales de cines a lo largo y ancho de los Estados Unidos y que ha tenido una gran acogida y que usted también va a poder ver próximamente. Ya les digo, no se vayan. El periodo especial fue una situación realmente traumática, muy traumática. Por muchas razones, quizás la que más visible se hace es la económica, desde el punto de vista de las carencias que generó, de las cuales podemos hablar un poquito. Pero fue también traumático desde muchos otros ángulos. Por ejemplo, desde el ángulo cultural, La Habana dejó de ser la capital que tenía, digamos, una de las vidas culturales más importantes del mundo. O sea, en La Habana, en los años 80 y pico, había al mismo tiempo 10 grupos de teatro, 10 grupos de danza, 10 grupos de ballet, 3 sinfónicas, folclórico, rock, cine, festivales de cine, ciclos de cine de los más grandes cineastas, de Godard, de Tarkovsky, ciclos de cine y colas gigantescas para entrar a esos ciclos de cine. Fue muy interesante porque yo recibí un periodista amigo mío y no podía creer que hubiera un cine con miles de personas tratando de entrar, con la policía controlando la entrada del cine para ver una película de Tarkovsky. Es cine que en el mundo entero lo ven muy pocas personas. Entonces el periodo especial fue un trauma muy grande desde todos esos puntos de vista. Todo escaseó dinero, escaseó comida, escaseó... fue una época de crisis total. Fue un cambio. Fue la Unión Soviética se separó del área socialista, se hicieron ellos capitalistas y nosotros nos quedamos ahí a la desbandada y empezaron a escasear millones de cosas. Antes del periodo especial había muchas cosas, se vivía muy bien y era gracias a la ayuda de los países socialistas, pero ya después ya todo se acabó y a andar solito. Mucha tristeza porque fue un momento muy duro y al mismo tiempo fue un momento duro, pero fue un momento donde la gente aprendió a valorar las cosas, aprendió a valorar la comida, a la solidaridad entre la gente. Fue muy importante ese momento para una realidad tan dura como esa época de los años 90. Fue triste, ese momento fue triste. Yo llegaba primero del trabajo, que Yamilé, abría el refrigerador, nada. La alacena, nada. No había nada de bueno. Yamilé llegaba del trabajo, yo no sé cómo se las arreglaba, era como un acto de magia, y a eso de las 8 de la noche había algo que comer. Yo no sé cómo lo inventaba. Generalmente lo que tomábamos era sopa de apio. Bueno, porque desapareció la vianda, la carne, todo, y nos volvimos vegetarianos de un día para otro. Y tuve que aprender a hacer diferentes cosas con apio, que era lo que había. Había mucha hierba. Con un polvo que le daban a los viejos. Porque a los viejos, como no había leche, le daban un polvo extraño, una mezcla rara ahí, que no sé qué cosa era, que le decían Cerelac. Era como un cemento. Vaya, algo así. Terrible. Y ella inventaba con eso unos dulces que quedaban exquisitos. Una vez invitamos unos amigos muy importantes y Yamilé les brindó los dulces aquellos. Yo decía, bueno. No, me quedaron muy bonitos. Hicimos hasta una caja de presentación, como si fueran bombones. Y lo probaban y decían, ¿y esto qué cosa es? Pero esto nunca lo he comido, pero qué bien sabe.
Receta privada. Terrible realmente, ¿no? Sí, pero bueno, el niño estaba chiquito y conversábamos, él tocaba el acordeón. A veces por la noche hacíamos fiesta. Sí, yo tocaba el acordeón. Lo otro que nos ha dicho es que no había luz. No, por supuesto, todo eso. Eran alumbrones más que apagones. Yo tocaba el acordeón, intermitente. Su hermana cantaba y su mamá se disfrazaba de árabe, hacía la danza del velo. Sí, sí, sí. Y en eso nos pasábamos el tiempo, ¿no? Y después, por supuesto, que bastante sexo para poder dormir, porque había un calor horrible, porque no había ventilador. No. Terrible. Muy complicado. De hecho, yo en el periodo especial quité la mesa del comedor de mi casa. ¿Por qué la quité? Porque para comer las cosas que quedaban por la bodega, es triste decirlo y es feo, pero bueno, las cosas quedaban. Yo no podía mirar al plato, yo no podía estaciarme, hacer una sobremesa, comer, esto y lo otro, no. Yo quité la mesa de mi casa. Entonces prendíamos el televisor con el programa que hubiera y era chuc, 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 comiéndose aquello para seguir echando para adelante. Porque no. Y esa fue una técnica, vaya, buenísima. Hasta el día de hoy no tengo mesa. Hay una pieza que a mí me dio mucha emoción, que se llama Criadores de Puerco. Es una pieza que yo hice a partir de un momento de una realidad que había en Cuba, que había una falta de alimentos y la gente criaba los puercos dentro de las bañaderas. Y yo hice una pieza dedicada a esas personas, que el puerco ya formaba parte de su familia. Ponían el puerco en la bañadera y cuando se iban a bañar lo sacaban. Incluso en algún momento, ya cuando llegaba la hora de matar el puerco, era difícil para la familia porque ya habían visto crecer ese puerco, ¿no? Y yo dediqué esa pieza a las familias cubanas en el periodo especial, que fue un periodo difícil para la realidad cubana. Y la pieza gustó muchísimo a la gente que la veía, ¿no? Yo en esos momentos daba clases en esa escuela, ya, por supuesto, y trabajé como 5 o 6 años sin materiales. Ningún material, ni cartulina, ni lápiz, ni lienzo, ni pigmento, ni pinceles. Y ¿sabes qué? Muy interesante. Yo creo que las mejores experiencias fueron de ese periodo. Trabajábamos con hojas, con hierba, con tierra, con piedra. Hacíamos cosas en el campo, con elementos naturales. Había que desarrollar mucho la imaginación. Trabajábamos cosas básicamente de intervención en el espacio o cosas de carácter instalativo. Regresamos de ver otro de los fragmentos de este documental llamado Alumbrones, que es muy simpático el título porque no son apagones, son alumbrones. Darían, estábamos hablando del periodo especial. Tú naciste cuando el periodo especial empezaba, pero tú has escuchado las diferentes anécdotas, ¿no? En los diferentes vicisitudes que tuvieron que pasar los artistas, los otros artistas, cuando no había nada para poder crear. Recuéntame un poco de las otras experiencias de los otros 11 artistas. Bueno, en primera, una de las cosas, el título de la película Alumbrones es un doble chiste que como hacemos los cubanos. En primera, Alumbrones sí era el chiste de que casi había la luz estaba no funcionaba más de lo que estaba prendida, pero también la palabra alumbrones para mí significa que todos los artistas son un punto de luz, ¿no?
Entonces, como los cubanos tenemos ese chiste oscuro para sobrevivir las cosas, pero las necesidades que pasaron en Cuba y se discute en el documental, al caer el campo soviético, y Cuba se quedó sin ese apoyo y al mismo tiempo por aquí se recrudeció con la ley Torricelli y el Helms-Burton Act. Y entonces, como dice uno de los artistas en el documental, se quedaron sin nada, se quedaron sin comida, sin materiales, con nada. Y durante ese tiempo, a mí lo que me maravilla es que siguieron con el afán de crear arte. Nada pudo detener a la inspiración de los artistas y sobrevivieron todas esas necesidades. El vender el arte en Cuba es una de las pocas industrias que es privada. Es decir, los artistas pueden ganar dinero, no es un mercado controlado por el Estado. Y eso es muy controversial lo que me estás diciendo y es importante que me lo Bueno, es algo que no se habla aquí mucho y que no conocemos, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cómo que cuál es sí, la sí, verdad? que cuál es la verdad. Yo quiero saber cuál es la verdad. La verdad es que los artistas en Cuba pueden vender y ganar abiertamente, de vender sus obras, y porque casi todos los otros negocios son controlados por el gobierno. Okay, pero muy interesante lo que me dices. Por ejemplo, él vive en Cuba y él hace 3 cuadros y yo lo voy a representar y voy a vender cada cuadro por $100. Esos $100 yo se los puedo enviar a él de vuelta y él no le tiene que dar ningún tipo de cuota al gobierno, como son la gente que viene a cantar supuestamente. Los artistas tienen que declarar lo que han ganado. Y entonces ellos declaran al gobierno en una forma lo que ellos han ganado. Bien. Y declaran lo que y entonces el gobierno no le pide una cuota, una contribución, parte de eso. Lo que sería como un impuesto igual que income tax. Ya regreso con más, va mostrándole otro fragmento de este documental llamado Alumbrones, sobre los artistas y la pasión que tienen por la isla. En el próximo segmento vamos a hablar cómo, independientemente de las penurias o de los problemas que han tenido, muchos de ellos no se quieren ir porque es que la isla es la fuente de inspiración. Ya regreso. Quisiera que alguna vez el arte cubano fuera tan conocido como el café y el ron de Cuba. Que de alguna manera, ya que el café y el ron, la calidad de ambos nos dieron un lugar en el mundo, también nuestro arte pueda trascender y llegar a todo el mundo. Ninguna de las 3 me gusta. Realmente no tomo, realmente no fumo y realmente no tomo café. Así que imagínate qué bicho más raro. Me puedo alejar de aquí, me puedo ir quizás hasta 5 años de aquí, viniendo de vez en cuando de visita. Pero al final me parece que hoy, no sé cómo pensaré mañana, pero lo que siento ahora es que al final necesito estar aquí en Cuba para sentirme que puse los pies sobre la tierra, que llegué a mi hogar. Mira, me pasó una cosa, no es la primera vez que yo viajo, pero sí es la primera vez que yo estoy bastante tiempo fuera de aquí de Cuba. Y me pasó una cosa tremenda, así. Cuando tú vas por un mes, por 15 días, por una semana, uno no siente tanto esa... Y yo te digo a ti que con todas las crisis, con todas las necesidades que tenemos aquí, yo volvería a escoger Cuba. Te lo digo así sinceramente. Yo volvería a escoger Cuba. Me pasó algo, pero tan lindo, cuando el avión hizo así y tocó tierra, se me salieron las lágrimas. Yo volvería a escoger Cuba de nuevo, una y muchas veces, con todas las necesidades, con todas las escasez. Este fue el lugar que me tocó. Mira, voy a usar una expresión que le oí a Facundo Cabral, el cantor. Si esta tierra no es mía, no es de nadie. Es mía por amor y también por sangre. Yo, si buscaría otro sitio, no hay otro.
Bueno, ustedes acaban de ver el último fragmento que le vamos a mostrar de Alumbrones, pero van a poder ver este documental en su totalidad, que tiene 75 minutos próximamente en los cines del sur de la Florida. Ante todo, le quiero dar la despedida al señor Bruce Donnelly, que es el director de Alumbrones, que está con nosotros directamente desde Nueva York. We wanted to thank you. Le queremos dar las gracias, thank you, por querer dedicarse al arte cubano viniendo de Sudáfrica. Thank you for wanting to dedicate time, energy and effort coming from South Africa a la isla de Cuba. We always, siempre, que es un placer. Es que a veces la locura tiene dimensiones que uno no puede saber dónde terminan. I mean, being crazy with a lot of passion. Lleno de pasión con un poco de locura. Thank you. En nombre del sur de la Florida. Y gracias a ustedes también, Fermín y Darían. Entonces, dime dónde es que van a poder ver los televidentes el documental en su totalidad. Bueno, en este momento estamos tratando de buscar un cine en el sur de la Florida, así que si tienen alguna recomendación, se lo agradecemos. Y a partir de enero se va a poder alquilar por iTunes. Nos pueden seguir en Facebook, Alumbrones, y también nos pueden seguir en Twitter, @alumbrones. Perfecto, ya lo estamos poniendo en pantalla. Claro, y ahí pueden seguir viendo el progreso y donde se va a lanzar la película en diferentes ciudades. No, y poder también pues auspiciarlos, ayudarlos a ustedes que han dedicado este tiempo y esta energía. Antes de ir al próximo proyecto, que hay otro proyecto más en camino de estos dos señores cine documentalistas, la pregunta es también lo que estábamos destacando en este segmento del documental, independientemente de las penurias, los calvarios, los problemas, las escaseces, el artista cubano necesita la isla para inspirarse. Dice Pedro Pablo que él no se puede ir porque si no, no pinta. Lo mismo te pasaba a ti, ¿no es así? Así mismo es. Sobre todo lo mío fue un choque porque yo no nací en La Habana, yo nací en Santa Clara. Y entonces llegar a La Habana y ver esa mezcla de culturas y ver ese ambiente y ver la ciudad como tal, esa sociedad, esa limpieza, esa cosa tan bella, eso tan feo, tú sabes, esa mezcla realmente eso inspira, es algo inspirador. Tanto para un artista como cualquier persona, para el día a día es realmente inspirador. No, y también el hecho que hay que destacar que muchos de los artistas que están destacándose ahora, que viven dentro de Cuba, son del interior. Sí, son, como dirían, guajiros. Guajiros. Así, son guajiros. Es verdad. Y entonces los grandes artistas, ¿y eso por qué crees que el campo de Cuba es el que está dando los retoños más talentosos? No, realmente siempre, desde siempre han habido muchas personas, muchos sobre todo artistas, que han sido casi siempre del interior. Lo que siempre, al menos los estudios, sí tienes que ir a La Habana. Ajá. El mundo del arte, sobre todo, se desenvuelve en La Habana. Sí, en La Habana. Y ahora que estás aquí, llevas 2 meses, dime cuáles son tus planes. Bueno, llenarte del... La vida mía es pintar. Yo solo, no es que solo sepa pintar, pero lo mejor que hago es pintar y esa ha sido mi vida desde siempre, desde bien pequeño. Vine con la intención de poder vivir de la pintura, poder dar a conocer mi obra de arte. Eso es una cosa un poco como que siniestra, eso no se sabe. Claro. No, en realidad no sé qué es lo que va a pasar, pero esas son todas mis intenciones. Y la mejor suerte para ti. Muchas Qué privilegio, ¿ah? Sí, pero poder vivir de la pintura. Como todos los cubanos, ya está hablando con una galería, él se resuelve, los cubanos inventamos rápido y resolvemos rápido. Sí, ese es el verbo favorito. Estamos resolviendo. Cuando regresemos, vamos entonces a mostrar el otro documental que se llama Encuentros, relacionado con los homosexuales dentro de la isla. También este caballero y el señor surafricano son los creadores de este nuevo proyecto. Un adelanto a continuación. La próxima semana prometo leer los diferentes mensajes que vienen a través de Facebook y de YouTube y de Twitter, a través de las diferentes redes sociales, pero le quiero dar la oportunidad en este último segmento nuevamente a Fermín para que me hable del documental Encuentros, que están trabajando en este momento en él. Dígame, ¿de qué se trata? Encuentros es un proyecto muy especial porque estamos documentando la creación y el desarrollo del primer grupo de cantantes abiertamente gay en Cuba. Bien. Una de las cosas que ha cambiado... ¿Qué tipo de música son los cantantes? Son una especie de mezcla de hip hop y música tradicional cubana con algunos estándares americanos.
algo completamente fresco y nuevo. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo se llama Antinous o Antino. Ellos mismos eligieron el nombre. Antino era el supuesto amante del emperador Adrián de Roma. Y ellos tomaron eso como inspiración. Y estamos documentando. Y lo interesante es que muchos músicos no homosexuales, heterosexuales en Cuba han salido a apoyar este grupo y ayudarlos, y se han presentado ya en el Teatro Bellas Artes en Cuba y en otros lugares. Y entonces el documental, la tesis del documental o el enfoque del documental es sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus problemas, ellos, sus vidas, ¿sobre qué? Sobre ellos, sus vidas, el desarrollo de su música. La familia, por ejemplo, hay un muchacho que es padre, tiene una niña de 2 años y la economía de él es a base de lo que está ganando de cantar en el grupo. Hay otro muchacho que es un poquito más viejo, la mayoría de ellos tienen 20 años, pero hay otro que está trentón y tiene una vida completamente diferente. Hay uno que los padres son pentecostales. Evangélicos. Donde estoy segura que ahí hay controversia familiar. Va a ser algo muy interesante ver ese desarrollo. Alguna. Entonces es como un paisaje o un paseo por la vida y las situaciones familiares y sociales de estos muchachos, miembros de... Una de las cosas que ha cambiado cantidad en los últimos 5 o 6 años en Cuba es la percepción y el desarrollo de los derechos humanitarios de los homosexuales, que es algo completamente radicalmente diferente de lo que había sucedido anteriormente. Así es. Bueno, pues Encuentros. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias también a Bruce Donnelly por querer estar involucrado en el arte cubano. Y ahora los dejo, antes de despedirnos, los dejo con un fragmento de este documental Encuentros, que es la próxima propuesta de estos cineastas y documentalistas cubanos. Gracias por la sintonía. Nos vemos entonces el lunes a la hora de siempre. Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Como digo, después de todos los programas y sobre todo con los artistas cubanos. Tengan ustedes un buen fin de semana. Hasta entonces. Aquí está un avance de Encuentros. Un lenguaje de música.